Continuamos con la siguiente actividad del objetivo de relaciones y funciones. Vamos a seguir viendo ejemplos de funciones para que quede claro estos conceptos. En la actividad anterior vimos gráfica de funciones, entonces vamos a seguir con esas ideas. Vamos con el siguiente ejemplo, que además es uno de los más sencillos de funciones entre conjunto, que es, vamos a tomar, digamos, si tomo yo un conjunto X, esa función se conoce como función identidad porque lo que hace es exactamente dejar todo igual, es decir, y se denota así, se pone el 1 y como subíndice la letra X que representa el conjunto, entonces la identidad, y se lee así, la identidad en X, que va del conjunto X en el conjunto X, y tiene la siguiente asociación, a cada X le asociamos el mismo valor X, es decir, dejamos todo igual. Por ejemplo, si X fuera el conjunto de números reales R, entonces esta sería la función que va de los reales en los reales, la identidad en R, que a cada número X lo deja exactamente igual. Por ejemplo, al 1 le asocia el 1, al 2 le asocia el 2, el 3 al 3, 4 al 4, y lo mismo para los negativos, menos 1 a menos 1, menos 2 a menos 2, menos 3 a menos 3, etc. Si yo los grafico, como pueden ver aquí, si yo asocio el 1 que está aquí con el 1 que está aquí, quedo en este punto, este es el 1,1. Luego sería el 2 le asocia al 2, entonces sería el 2,2, que es este punto. Luego sería 3 con 3, 4,4, 5,5, etc. Y para abajo pues sería igual, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, y así continúa indefinidamente. Entonces, como pueden ver, pues la gráfica de esta función pues es precisamente esta línea recta, que pasa por el 0 y además tiene la propiedad, fíjense, de que divide a esta parte del plano, a este cuadrante, lo divide en dos partes iguales. Ahora, necesitamos hacer una observación. Ya hemos trabajado esta parte en los objetivos anteriores, fíjense. Hay diferentes formas de denotar una función. Esta forma es una forma más moderna, en donde tomamos nuestra función f, como la estamos denotando, en este caso es con f. Este primer conjunto es lo que llamamos dominio de la función, este segundo conjunto es lo que llamamos codominio de la función, y abajo ponemos cómo es la regla, cómo estamos asociando. Aquí a cada número x le estoy asociando el número x al cuadrado. Entonces, dentro de esta notación va cómo se hace la asociación y quién es el dominio y el codominio de la función, qué conjuntos son los que estoy asociando. Pero en la mayoría de los libros, en la mayoría de la literatura, no se expresa así. Muchos de esos libros son muy antiguos, por eso usan lo que se conoce como regla de correspondencia. Es decir, en vez de escribir esta asociación y el dominio y el codominio, solamente escriben esta asociación y la escriben así, con estos símbolos, como f paréntesis x igual a x cuadrada, que acuérdense que se lee f de x igual a x al cuadrado. Y entonces esta igualdad me describe precisamente cómo es la regla de correspondencias, nada más. Me dice entonces que esta función a cada número x le estoy asociando el número x al cuadrado. Por ejemplo, f de 1 va a ser 1 al cuadrado, f de 2 es 2 al cuadrado, f de 3 es 3 al cuadrado, f de 4 es 4 al cuadrado, etc. Ahora, entonces esto no me dice cómo va a ser el dominio y el codominio. Entonces muchas veces en la literatura, cuando me dan solamente la regla de correspondencia, pues muchas veces tengo que ver cuál es el dominio y el codominio de la función. ¿Cómo veo dónde es el dominio y el codominio de la función? Pues precisamente viendo dónde tiene sentido realizar la operación. Acá esta función, a cada número, le asocia el resultado de esta operación, que es multiplicar el número x con el mismo. En este caso, como todo número lo puedo multiplicar con el mismo, pues el dominio de la función pues son precisamente todos los números. Pero hay ocasiones en donde no se puede hacer siempre la operación. Por ejemplo, acuérdense que dividir no se puede dividir entre 0. O acuérdense que raíces cuadradas, no se puede sacar raíces cuadradas de números negativos. Entonces hay operaciones que no se pueden hacer en todos los números. Por eso a veces el dominio o el codominio van cambiando, ¿vale? Entonces, cuando me dan solamente la regla de correspondencia, tengo que describir de esta regla, tengo que ver quién es el dominio y el codominio de la función. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Me están dando la función por su regla de correspondencia. Estas funciones f de x es igual a 1 sobre x. ¿Sale? No me están dando el dominio ni el codominio, solamente la regla de correspondencia. Esta función a un número x le asocia el número 1 entre x.
Y si usted lo observa un rato, pues el 1, la operación 1 entre algo casi siempre la puedo hacer. Por ejemplo, si yo aquí pongo 2, sería la operación 1 entre 2, y pues un medio, siempre puedo hacer la división de 1 entre 2. Si pongo 3, pues también siempre puedo hacer 1 entre 3. Si pongo 4, 1 entre 4, etcétera. Pero hay un punto, hay un número en donde no puedo hacer esta operación, que es precisamente cuando el valor de x es 0, porque no se puede dividir sobre 0. Entonces, el dominio de esta función, pues van a ser todos los números, pero quitándole el 0. ¿Vale? Entonces hay que excluir del dominio de la función este punto, que es donde esta operación no se puede hacer. Y pues el codominio, como el resultado de esta división es un número, pues el codominio son todos los números reales. Ahora pasemos con la gráfica de esa función. ¿Cómo es la gráfica? Acuérdense que para hacer la gráfica sirve mucho hacer una tabla de valores. En este caso, en la primera columna pongo los valores x que pertenecen al dominio. En este caso yo escogí 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y aquí va lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, en 1, la función va a ser 1. La función a cada número x le asocia 1 entre x. O sea, 1 entre el número. Si mi número es 1, pues va a ser 1 entre 1. Si mi número es 2, pues va a ser 1 entre 2. Si mi número es 3, es 1 entre 3. Si es 4, 1 entre 4. Y lo mismo para números negativos. ¿Vale? Fíjense, además, qué está pasando con esta relación. Fíjense que empecé con el 1 y me dio como resultado 1. Luego puse el 2, que es un número más grande que el 1. Y el resultado fue un medio, que es un número más pequeño que 1. Luego avancé del 2 al 3. En el 2 me dio como resultado un medio y en el 3 me dio como resultado un tercio, que ahora es un número todavía más pequeño que un medio y más pequeño que 1. Si pongo 4 va a ser un cuarto, que es más pequeño que los anteriores. Es decir, entre más grande es el número que pongo acá, el resultado de mi función es cada vez más pequeño. Y lo mismo pasa con los números negativos. Eso me da un poco de idea de cómo debe ser mi función, porque voy dibujando la pareja 1,1, luego voy a hacer la pareja 2,1 medio, 3,1 tercio, 4,1 cuarto, etc. Pero me hace falta ver qué pasa con los números más chicos que 1, por ejemplo, entre 1 y 0. Para eso, para entenderlo, pues necesito hacer una tabla de valores con números entre 1 y 0. Y entonces aquí la tengo de este lado. Ahora tomo los valores un medio, un tercio y un cuarto y vemos qué pasa con la función. Entonces acuérdense que esta función a cada número x le asocia 1 entre x. O sea, esta función a un número me da como resultado 1 entre ese número. Entonces si pongo aquí f de un medio, la función va a ser 1 entre un medio. Si pongo un tercio, va a ser 1 entre un tercio. Si pongo un cuarto, va a ser 1 entre un cuarto, etc. Y luego entonces, para saber los resultados de estas operaciones, pues tiene que ser la ley del sándwich. Entonces tengo 1 entre un medio en el primer caso. Como el entero es 1, se pone 1 entre 1, y entonces me queda 1 entre 1 entre un medio. Si usa la ley del sándwich, el de abajo se multiplica por el de esta arriba. 2 por 1, 2, y luego los del medio. 1 por 1, 1. Y 2 entre 1 me da 2. Para un tercio, pues va a ser lo mismo, es 1 entre un tercio, que va a ser 1 entre 1 entre un tercio, y se multiplica 3 por 1, 3, y 1 por 1, 1, que me da como resultado 3. Y así igual me da exactamente lo mismo para un cuarto. Entonces fíjense qué va pasando. F de un medio me da 2, F de un tercio me da 3, F de un cuarto me da 4. O sea, pasa lo contrario a lo de hace un rato. Si yo tomo ahora valores cada vez más pequeños, un medio, un tercio, un cuarto, que son números cada vez más pequeños, el resultado va siendo 2, 3, 4. O sea, el resultado va siendo números más y más grandes. Entonces podemos ya dar con eso un esbozo de la gráfica de la función. Aquí es justamente lo que estaba yo diciendo, fíjense. Aquí está. Si tengo el 1, me da como resultado un 1, que es este punto. Si tomo el 2, me da como resultado un medio. Si tomo 3, un tercio, es decir, la función se va haciendo más y más y más y más pequeña, cada vez más pequeña, más y más y más pequeña. Del lado negativo pasa lo mismo, menos 1 me va a dar menos 1, menos 2 menos un medio, menos 3 menos un tercio, y así continúa haciéndose cada vez más y más pequeño. Pero en esta fracción, entre menos 1 y 1, pasa lo contrario. Si yo tomo un medio, me va a dar como resultado 2, si tomo un tercio, me va a dar como resultado 3, y entonces entre cada vez más pequeño, cada vez me acerco al 0, la función se va haciendo cada vez más y más y más grande. Por eso se hace así la gráfica. Y lo mismo pasa para números
negativos. La gráfica de la función es esta que aquí tengo en color morado. Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo diferente de funciones para entender lo que significa expresar algo en función de otra cosa. Entonces, en este ejercicio me están pidiendo lo siguiente, me dicen, expresa el área de la superficie de un cubo como función de su volumen. Lo que en símbolos se escribe así, me están pidiendo que el área sea igual a f del volumen, o sea, el área se exprese como una función del volumen. Aquí pueden ver la imagen del cubo. Acuérdense que el volumen del cubo se calcula como todas estas líneas que forman el cubo, acuérdense que se llaman aristas, estas se llaman caras, y entonces el volumen de un cubo, recuérdense que se calcula como arista por altura, ¿no? Y la superficie del cubo es todo lo que me dan cada una de las áreas de las caras. Y como cada cara es un cuadrado, por ejemplo, esta superficie, el área se calcula pues como lado por lado. Esta cara pues va a ser igual lado por lado. Esta cara va a ser lado por lado. Y la superficie pues es la suma de todas las áreas de las caras que forman el cubo. Entonces aquí ya lo tengo expresado un poquito mejor. Entonces esto es lo que les decía. El volumen de un cubo se calcula como lado por altura. Entonces, si llamamos como X la longitud de cada lado, y como es un cubo, pues todos van a ser lo mismo. Entonces, el volumen del cubo va a ser X por X por X, que es lo que tengo aquí expresado aquí. Entonces, el volumen lo estoy notando con B minúscula. Entonces, B es igual a X por X por X, que es igual a X al cubo. ¿Vale? Ahora, la superficie, que es lo que les decía en la imagen anterior. Acuérdense que, por ejemplo, la superficie de esta cara de aquí arriba, como este se llama X, la superficie, pues es el área de esta parte que es lado por lado. Entonces, que va a ser X por X. Que es lo que pongo aquí, X por X, que me va a dar igual a X al cuadrado. Pero esta nada más es el área de una cara. La superficie va a ser la suma de todas las áreas de las caras. Y como tiene 6, pues entonces va a ser X al cuadrado sumado 6 veces, que es lo mismo que 6 por X al cuadrado. O sea, la superficie del cubo va a ser igual a 6 por X al cuadrado. Ahora, fíjense que ambos valores que acabo de dar, tanto el área como la superficie, dependen del valor de la longitud de X. Por ejemplo, si me estuvieran dando un cubo cuyo X mide 2, entonces el volumen de ese cubo sería pues 2 al cubo, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y la superficie de este cubo, cuya arista mide 2, pues como ya lo calculamos que es 6x al cuadrado, pues sería, en vez de x es 2, sería 2 por 2, 4 por 6, 24. O sea, la superficie sería 24. Pero entonces fíjense que para encontrar tanto el volumen como la superficie, lo que necesito es el valor de x. Es decir, el volumen se encuentra de esta forma. El volumen se encuentra entonces como una función de la literal x. Aquí lo tengo expresado. Entonces, como b se encuentra como x al cubo, b va a ser igual a una función de x, que es la función elevar x al cubo. Y el igual a la superficie va a ser una función de x. Aquí yo la puse como g. La superficie va a ser como g de x igual a 6 por x al cuadrado. Es decir, la literal b, para encontrar la literal, el valor de b, necesito forzosamente hacer la operación x al cubo. Y para encontrar el valor de s, que es la superficie, necesito hacer la operación 6 por x al cuadrado. Esto quiere decir, en términos llanos, que b es una función de x, porque depende de la letra x para saber su valor. Y s es una función también de x, porque necesita de x para encontrar el valor de s. Revisando el problema, las funciones anteriores nos dan los valores del volumen de la superficie en términos del valor del lado, pero lo que me pide en el problema
es que el área de la superficie S está en función del volumen. Es decir, aquí lo estoy poniendo en símbolos. Lo que me piden es que S sea una función de la literal B del volumen y no como las tenía yo calculadas. Yo las tenía calculada S como una función de X, no como una función del volumen. En otras palabras, lo que me están pidiendo es que dé una forma de expresar S, pero que en la expresión no aparezca la X, sino lo que aparezca es la B. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es una sustitución. Es decir, usando las ecuaciones que tenemos, despejamos y sustituimos. En este caso, como lo que yo quiero es la superficie, voy a despejar la letra X de la otra ecuación. Mi ecuación era el volumen es igual a X al cubo. Entonces voy a despejar la X de esta ecuación. Entonces acuérdense que el cubo se pasa del otro lado como una raíz cúbica. Y entonces me queda que el valor de X es la raíz cúbica de B. Y ahora lo que hago es que esta la sustituyo en la otra ecuación. Acuérdense, la superficie la habíamos encontrado, la superficie es igual a 6x al cuadrado. Pero entonces ahora en lugar de x pongo lo que acabo de encontrar aquí, que vale x, que es la raíz cúbica de b. Entonces me queda aquí, en lugar de esta x pongo la raíz cúbica de b. Y entonces me queda que la superficie es 6 veces la raíz cúbica de b al cuadrado. Aquí lo único que hice de este paso a este es usar la ley de los exponentes. Acuérdense que la raíz cúbica a una potencia significa este se pone como numerador de una fracción y la raíz se pone como el denominador. O sea, esta expresión es lo mismo que poner b elevado a la 2 tercios. Pero ¿qué es lo que pasa con esta nueva ecuación? Fíjense entonces, ahora S, entonces me está diciendo que S vale 6 veces el volumen elevado a la potencia 2 tercios. Es decir, que para encontrar ahora la superficie lo único que ya necesito es el valor del volumen. Si me dieran, por ejemplo, que el cubo tiene volumen 1, la superficie sería 6 veces 1 a la 2 tercios. 1 a la 2 tercios es 1, por 6 me da 6. Entonces, si me dan un cubo de volumen 1, pues la superficie va a tener, la superficie del cubo va a ser 6, ¿no? O sea, en esta expresión la superficie ya está en función del volumen. ¿Qué quiere decir entonces la expresión en función de? Quiere decir que entonces la expresión que me están dando para encontrarlo solamente tenga esa como literal. Aquí tenemos otro ejercicio para terminar de entender esta parte. Me dicen ahora, expresa el perímetro de un triángulo equilátero como función de su área. Acuérdense, el perímetro de un triángulo es la suma de los lados, o sea, es este lado más este lado más este lado. Y el área se encuentra como base por la altura sobre 2. Entonces otra vez, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que escriba el perímetro en función del área. Aquí lo tengo expresado como ecuación. Perímetro igual a f del área, como función del área, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a meter símbolos para tratar de expresar esto. Entonces, el perímetro se encuentra sumando las longitudes de los lados. En este caso, como el triángulo es un equilátero, todos los lados son iguales. Digamos que se llama igual x, ¿no? Entonces, el perímetro P, pues es la suma de los lados, que es x más x más x, que me da 3x. Y de nuevo, P es igual a 3x, pero entonces en esta expresión P está en función de la letra x. Y fíjense entonces que me están pidiendo que esté en función del área, no del lado. X es el lado. Entonces aquí P está en función del lado, pero lo tengo que encontrar en función del área. Ahora, recordemos otra vez, el área de un triángulo se encuentra como base por altura sobre 2. En este caso, pues tenemos primero que ver cuánto vale. La base sí sabemos, porque como es un triángulo equilátero, todos los lados miden lo mismo y entonces la base mide x. Pero la altura no me están diciendo cuánto da, entonces hay que calcularla. Y eso se puede calcular usando el teorema de Pitágoras. En esta imagen tengo dibujado entonces a mi triángulo. Ya le puse los valores. Este valor es un triángulo equilátero que a este lado le llamé x. Y como es equilátero, este también vale x y este también vale x. Como es equilátero, si yo trazo la altura, que en este caso la llamé h, la altura pues va a partir a este lado en 2. Y entonces si de aquí a acá era x, este pedazo de aquí nada más pues va a ser x sobre 2. Y entonces para saber cuánto mide la altura uso el teorema de Pitágoras aquí con este triángulo rectángulo. Acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa vale
este cuadrado más este cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si ya lo expreso, me va a decir entonces que la hipotenusa, que era x al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado más el otro cateto, que era x entre 2 al cuadrado. Ahora, como yo quiero h, despejo el valor de h. Este número que está sumando lo paso de este lado restando, por eso me queda aquí x cuadrada menos x entre 2 al cuadrado igual a h cuadrado. Y este cuadrado lo paso ahora como una raíz, y entonces ya me queda que h es la raíz cuadrada de x cuadrada menos x entre 2 al cuadrado. Entonces ahora sí, ya puedo encontrar el área de mi triángulo. El área va a ser base, que es x, por la altura, que es todo este número que encontré, sobre 2. Muy bien. De nuevo, he puesto al área también y el perímetro en función de x. Aquí tengo las expresiones. El perímetro es 3 por x, que está en función de x. Y el área es toda esta operación, pero no importa. Al final es una operación que está en función de la letra x. Y lo que me están pidiendo es que el perímetro esté en función del área. Es decir, me están pidiendo que lo exprese así. P como f de a. O sea, la expresión aquí, en lugar de estar en función de x, en vez de haber una x, aquí debería tener una expresión que tenga la letra a. Entonces, como en el ejercicio anterior, pues lo único que tengo que hacer es un despeje. Tomo la otra ecuación, no la que yo quiero el perímetro, entonces esta no la tomo la otra, tomo la del área y despejo la x, y después voy a sustituir el resultado en la primera ecuación. Entonces, voy a tomar esta ecuación. A igual, y este fue el resultado que nos dio, y aquí de esta ecuación voy a despejar la letra x. Es un procedimiento un poco laborioso. Aquí yo ya lo tengo resuelto paso a paso. El 2 se está dividiendo, pues pasa de este lado multiplicando, que es lo que puse en esta parte de acá. Ahora simplificamos la expresión. Acuérdense que aquí tengo x por esta raíz. Esta x la voy a meter dentro de esta raíz. Acuérdense que x es lo mismo que la raíz de x al cuadrado. Entonces, esta x la puedo meter dentro de esta raíz. Pongo esta al raíz y este al cuadrado. Por eso aquí me queda como raíz y este me queda al cuadrado, por lo que ya estaba dentro del paréntesis. Y ahora en el siguiente paso voy a simplificar todo esto que tengo dentro de la raíz, que es x cuadrada por x cuadrada, y aquí ya lo elevé al cuadrado. X al cuadrado es x cuadrada y 2 al cuadrado pues es 4. Aquí tengo x cuadrado menos x cuadrada entre 4. ¿Cuánto me da? Aquí tengo una x cuadrada completa, que son 4 cuartos de x cuadrada, y aquí le estoy restando un cuarto de x cuadrada. Entonces esta operación pues me queda como resultado 3 cuartos de x cuadrada. Y aquí nada más tengo multiplicando. Como aquí en el coeficiente es 1, 1 por 3 cuartos, y x cuadrada por x cuadrada me queda x cuarta. Y ahora sí regreso a esta expresión. Entonces todo lo que está aquí dentro de la raíz, pues es 3 cuartos de x cuarta. Es decir, toda esta expresión es 2a, que es lo que tengo aquí. 2a es igual a raíz de 3 cuartos de x cuarta. ¿Qué simplifica la expresión? Otra vez lo que yo quiero es despejar la x, entonces la raíz la paso de este lado como un cuadrado, que es este paso de acá. Este número, el 4 está dividiendo, lo paso multiplicando. El 3 está multiplicando, lo paso dividiendo, que fue lo que hice acá. Y finalmente el 4, la potencia 4 se pasa como raíz cuarta. Y entonces me queda que x, la literal x, es la raíz cuarta de 4 tercios de 2a al cuadrado. Y entonces ahora sí regreso a mi otra ecuación, que era p igual a 3x, pero ahora en lugar de x pongo este valor que encontré. Aquí lo estoy poniendo, ¿sale? Pero ya no me importa si simplifico o no, porque lo único que quiero es que la expresión, el p, esté en función del a. Y si se fijan, toda esta expresión que tengo acá, todas estas operaciones, solamente dependen del valor de a. Es decir, ya he expresado el perímetro como función del área. Con eso terminamos la clase de hoy. Se queda como ejercicio hacer los siguientes problemas. El primero es expresar la longitud y la diagonal de un cuadrado como función de su área, es decir, lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Y también este ejercicio de expresar los grados Fahrenheit como en función de grados Kelvin y viceversa.
y aquí se da cómo se encuentra. Por ejemplo, grados Kelvin se calcula como grados centígrados menos 273. Fíjense bien entonces cómo está aquí. Si yo los grados Kelvin lo denoto, por ejemplo, con la letra K y centígrados con la letra C, me estaría diciendo que K es igual a C menos 273. Así es como se encuentran los grados Kelvin. Y aquí, por ejemplo, los grados Fahrenheit es 9/5 de los grados centígrados más 32. Otra vez, si Fahrenheit lo pongo con F, me estaría diciendo que F es igual a 9/5 de C más 32. Pero entonces eso me estaría diciendo que Kelvin está como función de centígrados y también los Fahrenheit los estoy poniendo como función de centígrados. Pero no, a mí me están pidiendo que exprese los grados Fahrenheit en función de Kelvin y viceversa. Grados Kelvin en función de Fahrenheit. Entonces hay que hacer como hace un rato, despejar ecuaciones y sustituir para que me queden en función de lo que me piden. Con eso terminamos por hoy. Recuerden que tienen que subir sus clases en Classroom, sus actividades en Classroom y tienen aproximadamente una semana para terminarlas.